Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. Para grabar este video, un amigo me iba a ayudar haciendo las típicas preguntas que hace la gente que está comenzando en la fotografía. Pero como pueden ver, no ha llegado. Ahí parece que viene. Hola, ¿puedo pasar? Sí, claro, adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, como les decía, él me va a ayudar en este video haciendo preguntas que habitualmente realiza la gente que está comenzando en la fotografía. A propósito, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, dime. ¿Con qué parámetros tomaste esta fotografía del candelabro? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque me gustó la foto y quiero tomar una similar, por eso. Lamentablemente no recuerdo los ajustes, porque esa foto la tomé con negativo y los datos no quedaban registrados. Pero sí recuerdo que compraba películas de 400 asas. Entonces sería ISO 400. ¿Me dejas ver la foto para recordarla mejor? Claro, ahí está. Sí. Esta fotografía la tomé al final de un matrimonio. Como pueden ver, cuando literalmente las velas ya no ardían. Sí, la tomé hace tiempo con película de blanco y negro. Claro que sí. Toma, te la devuelvo. Ok, gracias. Tenía un zoom de 35-70 milímetros. Y me parece que en esta foto, según por lo que veo, la debo haber tomado en 35 milímetros. Vamos avanzando. También recuerdo que el diafragma más grande que tenía ese zoom era de un f3.5. Por lo que también es probable, y creo recordarlo, que usé ese diafragma, el 3.5 como te digo. Entiendo. Y con respecto al tiempo de exposición, yo casi te podría asegurar que la tomé con un 15avo segundo, porque estoy recordando que apoyé los codos encima de la mesa, en esta posición. Por lo que con un 15avo segundo la foto habría quedado bien, porque si le hubiera dado un tiempo más largo, habría quedado trepidada. Gracias. Así podría tomar una foto parecida a esta. Yo te sugiero que no trates de tomar una foto exactamente igual a esta, usando los mismos parámetros. Hay mucha gente que pregunta por los parámetros para poder hacer las fotos igual. Y la idea es que cada uno haga las fotografías como las estime conveniente. De hecho, cada escena es distinta. Aunque uno vaya al mismo lugar, ya se encontrará con una iluminación distinta, por ejemplo, un día nublado, o un día soleado, o más temprano, o más tarde. Entonces, ya no será práctico usar los mismos parámetros. Hay gente que trata de aprenderlos de memoria y aplicarlos cuando va a tomar su fotografía. Y la verdad es que esto no funciona así. Uno se encuentra frente a la escena, la mide con el fotómetro, pero midiéndola bien, porque mucha gente cree que el fotómetro se lleva al cero, al medio, y que con eso basta para hacer una buena medición. Y olvidan que el fotómetro o el exposímetro se debe interpretar, porque todo lo que mide el fotómetro lo lleva, o lo convierte, mejor dicho, a gris medio. Así que ese es un punto muy importante que deben tener presente cuando usen el exposímetro. Uno podría, por ejemplo, tomar una fotografía como la que les muestro ahora, con unos parámetros. Y esta otra fotografía también está bien expuesta, pero los parámetros fueron otros. Y eso hace que la apariencia de la fotografía cambie. ¿Se dan cuenta? Puedo aumentar la profundidad de campo o disminuirla. Y eso depende de lo que quiera conseguir el fotógrafo cuando se enfrenta a una escena. Así que les sugiero que no estén tan pendientes de saber con qué parámetros un fotógrafo tomó las fotografías para repetirlas. Ese era el tema de hoy. Espero que este concepto, esta idea les haya quedado clara y que aprendan a medir las escenas con su exposímetro, porque es la única forma de obtener buenas exposiciones. Y por supuesto, además, tienen que componer
de una manera adecuada para que la fotografía sea interesante. Eso sería, amigos míos. Nos despedimos. Chao. Veo que tenemos el mismo cinturón, o muy parecido. Sí, se parece. Hasta luego, amigos. Que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video. Sí, se parece. Es lo único que se parece en nosotros.